El asesinato de 4 niños, quienes fueron detenidos por una patrulla militar en Guayaquil y trasladados posteriormente hacia la parroquia Taura, donde 16 días después se confirmó su muerte, ha conmocionado al país. 16 militares están con prisión preventiva por este hecho y hoy nos acompaña el abogado Fernando Bastias Roballo, defensor de los familiares de las víctimas, integrante además del Comité Permanente de Derechos Humanos. Abogado, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin, y un saludo a todas las personas quienes nos están escuchando. Hasta el 31 de diciembre estábamos ante un proceso, el de desaparición forzada, en el que los 16 integrantes de la patrulla militar están involucrados, pero al comprobarse la muerte de los niños, ¿qué es lo que debe ocurrir? ¿Se debe iniciar una nueva investigación o todo se lo maneja dentro del mismo proceso? Sí, ahí hay que entender dos circunstancias. La primera, la responsabilidad que tiene el Estado frente a la desaparición y ejecución, y el segundo escenario de la responsabilidad penal que tienen los 16 militares. En este caso, el proceso penal de desaparición forzada está en curso y según las investigaciones y los indicios que se hagan, si se evidencia una participación directa de los 16 militares en la ejecución extrajudicial, en la muerte de los niños, se tendrá que sumar las penas correspondientes a la ejecución extrajudicial. Hasta la fecha, la desaparición forzada en el proceso penal continúa su curso. Eso si es que fueran, esta suma del otro proceso o de las otras razones a las que usted hace referencia, se debería dar si es que se llega a demostrar que los militares estuvieron involucrados en la ejecución. Pero si no fueron ellos, ¿se debe iniciar un nuevo proceso? Correcto. En caso de identificarse que no hubo participación directa, Fiscalía tendrá que investigar aparte la muerte de los 4 niños, pero eso no significa, por ejemplo, que no haya responsabilidad estatal en la ejecución de los 4 niños. Hay una diferencia total entre la responsabilidad penal, que es individual, por la desaparición. Correcto, y también la ejecución, que tendrá que investigarse por separado, pero en caso de demostrarse que los 16 militares tienen participación en la ejecución, se unifica, y aparte está la responsabilidad del Estado, en el cual ya hay una demostración de participación en ambos escenarios, en la desaparición forzada y también en la ejecución. ¿La responsabilidad del Estado se la determina en el proceso por desaparición forzada? Correcto, de hecho ya se estableció, ¿no? Inicialmente las familias interpusieron un habeas corpus que fue ganado, inclusive ordenaron medidas de reparación integral como son las medidas de búsqueda, pero también disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa, así como ciertas medidas para asegurar de que esto no vuelva a ocurrir. Allí ya hay un reconocimiento de responsabilidad estatal. Lamentablemente en este proceso hemos conocido que tanto el Ministerio de Defensa como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas apeló esa sentencia. ¿Argumentando qué? Bueno, en primer lugar, confundiendo términos, es justamente lo que te digo. Una cosa es un delito y otra cosa es una grave violación a derechos humanos y también grave violación a derechos constitucionales. En esa violación a derechos constitucionales existe una serie de garantías jurisdiccionales que se activan para proteger determinados derechos. Entonces, la vía penal busca perseguir al perpetrador del cometimiento de crímenes. La vía constitucional sirve para proteger y justiciar vulneración a derechos constitucionales. La desaparición forzada, bajo responsabilidad estatal, vulnera derechos constitucionales. Y es así que la jueza reconoció de que había indicios de participación de funcionarios públicos y una privación arbitraria y posterior incomunicación de, en este caso, 4 niños. Argumentos suficientes para aceptar el habeas corpus. Sin embargo, la defensa de los militares alegan e insisten en que, entre comillas, los dejaron sanos y salvos, confundiendo las terminologías, en este caso, de desaparición forzada. A más de la participación de la patrulla militar en la detención y posterior desaparición de estos 4 niños, ¿qué más está ya claro en el proceso? ¿Qué más está ya totalmente determinado en virtud de las pruebas y de los indicios a los que usted hace referencia? Bueno, principalmente en el habeas corpus se dejó claro de que esto no es un caso ni aislado ni espontáneo. Y me voy a explicar por qué. Primero, no es un caso aislado porque se han identificado una
docena de casos, al menos en la provincia de Los Ríos, de desaparición forzada en contextos operativos militares y un sinnúmero de casos en la provincia de Esmeraldas que ni siquiera llegan a denuncia de fiscalía por miedo a represalias, ¿no? Por un lado, no es un caso aislado, es un caso sistemático. Y segundo, no es un hecho espontáneo, no es solamente un simple mal procedimiento de funcionarios de Fuerzas Armadas. Es el resultado de una aplicación de movilización de Fuerzas Armadas sin control y sin fiscalización. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque en ningún momento se informó a ninguna autoridad, según Fuerzas Armadas, sobre la detención de estos 4 niños. No solo es que no siguieron el procedimiento, sino que los 16 militares se sintieron con la total confianza de hacer lo que hicieron, porque sabían perfectamente que estaban cometiendo un delito. Y a pesar de que sabían perfectamente que estaban cometiendo un delito, decidieron tranquilamente continuar su curso, y eso solo lo hacen personas que saben que tienen el respaldo institucional. Esos son hechos que evidentemente se dejaron claros en la acción de habeas corpus. Fernando, la versión del testigo protegido de que llegaron a su domicilio los menores sin ropa, que le solicitaron un teléfono para comunicarse con sus padres, ¿esto está comprobado o existe todavía alguna duda sobre esta versión que tendrá pues que ser corroborada más adelante? Bueno, hay una versión dentro del proceso de investigación que establece que los niños fueron desnudados, golpeados, torturados en la mitad de la carretera de Taura, y un sujeto extraño los recogió, les prestó el celular para llamar a uno de los padres solicitando auxilio. Luego de eso, 4 motos pasaron por la carretera y se los llevaron. Eso es una versión que se está aún canalizando en la investigación por parte de Fiscalía, porque también tenemos evidencia sobre la salida en ese lapso de tiempo de 4 motos del centro militar. Mal haría yo decir directamente que fueron motos militares quienes se los llevaron a los 4 niños. Sin embargo, hay que dejar que Fiscalía esclarezca el nivel de responsabilidad y participación de los 16 militares en el caso de la desaparición de los 4 niños. En ningún momento, luego de la detención y posterior liberación, según versiones militares de los niños, ¿hubo un informe, un parte que detalle la detención y el procedimiento que se siguió con ellos? En ningún momento, Lenin, y eso es un problema porque es un procedimiento habitual que están tomando Fuerzas Armadas. Creer que pueden saltarse protocolos y procedimientos es algo que vemos en todas las provincias y que termina en este tipo de casos, en casos de desaparición forzada o también en casos de ejecuciones extrajudiciales. Ninguna organización de derechos humanos está en contra de que Fuerzas Armadas apoye complementariamente a la Policía Nacional en tareas de seguridad ciudadana. Eso es un estándar claro a nivel interamericano y a nivel internacional. Lo que estamos en contra es que exista un incumplimiento de procedimientos y se crea a partir de un show mediático, que es lo que hemos visto en este 2024, de que Fuerzas Armadas está únicamente para tomar la fotografía y el video de detenciones ilegales y de prácticas de tortura, que es lo que hemos identificado desde la declaratoria de conflicto armado interno. En derecho, Fernando, ¿qué más se necesitaría para demostrar que este es un caso de desaparición forzada? Los militares, por ejemplo, dicen que ellos los liberaron y que bajo esa circunstancia no cabe el delito del que están siendo acusados. Los estándares interamericanos de derechos humanos establecen que para que exista una desaparición forzada debe haber una detención ilegal y una posterior incomunicación. ¿Qué es lo que hubo en este caso? Nada más. Y claro, hay otros requisitos a propósito de la negativa, no solamente el reconocimiento del Estado de no tenerlos, sino de no aceptar la responsabilidad del hecho. Entonces, claramente son los estándares que está usando Fuerzas Armadas son estándares muy ambiguos e interpretados a conveniencia de la impunidad. En este caso, hubo una detención de 4 niños y una posterior incomunicación. La incomunicación se puede haber terminado si es que ellos hubieran informado a algún alto mando o los hubieran puesto a órdenes de autoridad competente. Pero mientras no haya ocurrido eso, la incomunicación se mantuvo y por lo tanto se configuró no solo el delito, sino la grave violación a derechos humanos de la desaparición forzada. No es que
para que se configure el delito de desaparición forzada se tiene que demostrar que los militares ejecutaron a esos niños? No, son dos escenarios distintos, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. Y esto es importante que lo sepan todos los integrantes de Fuerzas Armadas. Este tiene que ser un precedente para que, en primer lugar, se reconozca que el incumplimiento de procedimientos no es solo un incumplimiento formal de la regla, de la norma, que tiene sanciones administrativas. Si incumple procedimientos y ese incumplimiento deriva de graves violaciones a derechos humanos, por supuesto que la consecuencia va a ser una sanción penal y también una eventual responsabilidad estatal. Fernando, las autopsias, los exámenes forenses, las pruebas de ADN, además de permitir la identificación de los restos, permitieron determinar algo más, por ejemplo, cuándo los mataron o cómo. El informe médico legista aún se encuentra en construcción. La prioridad de Fiscalía eran los resultados de ADN, porque de alguna manera eso les da información verídica a los padres sobre si esos cuerpos eran los 4 niños o no. En este caso, debido al estado de putrefacción de los cuerpos y también eran restos que se encontraban incinerados, era muy complejo la identificación en los procedimientos antropológicos y se tuvo que acudir a las pruebas de ADN. ¿Fuerzas Armadas ha intentado contactar a las familias de las víctimas? No, ni siquiera a la defensa técnica de ellos, nosotros. ¿Qué es lo que resta por dilucidar, Fernando, en este caso? Bueno, como mencioné al principio, para que realmente haya una verdad y justicia y reparación en el caso de los 4 niños de las Malvinas, hay que reconocer de que esto no es el único caso y que todos los otros casos de desaparición forzada en contextos operativos militares merecen el mismo tipo de acompañamiento y también de respuesta integral por parte de todas las instituciones, y que todos esos casos merecen también verdad, justicia y reparación. Lo otro es reconocer de que aquí existen responsabilidades políticas, ¿no? Las responsabilidades penales, la determinación de responsabilidad estatal, eso está en curso. Pero la responsabilidad política es vital también para darles una respuesta integral a las familias de los 4 niños y es por eso que hace una semana más de 70 organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales pidieron a la Asamblea Nacional que inicie el juicio político en contra del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. ¿Este caso más temprano que tarde llegará a cortes internacionales? Si existe una obstaculización del Estado en reconocer su responsabilidad, por supuesto que sí. Fernando Bastias Roballo, abogado de los familiares de las víctimas del caso en Malvinas. Gracias, Fernando, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. A ti, Lenny. Un abrazo a todos quienes